Galopar realmente es una revisión de un espectáculo, una propuesta que ya formaba parte de A Tiro Hecho, Ladran luego cabalgamos, y hace 8 meses aproximadamente se decidió abrir un casting para gente más joven de lo que ya hay en la compañía, y a partir de ahí nos presentamos un montón de peña joven de la ciudad que estamos de alguna forma politizadas y unidas al teatro de alguna forma, y arrancamos este proyecto que siempre intenta ir de la mano lo artístico, ¿no? y lo político como una herramienta, ¿no? Y bueno, es una obra que revisa un poco el paralelismo que existe entre el movimiento 15M y la revolución social de los años 30 en España. Patriotes de la patria! Siguent A Tiro Hecho, una companyia de teatre polític referència, en aquest sentit, quan vas veure el cartell anunciant que s'allistaren, que qui volguera, s'allistara a les milícies del teatre, me'n vaig anar de cap. Damunt el requisit que demanaven era la convicció revolucionària, i en la convicció revolucionària vaig anar cap allà. En general la pieza es una pieza bastante física, como has dicho. Tienes que tener como bastante arranque y potencia porque si estás un día más flojo de lo normal no lo sacas. Y la parte interpretativa, pues hay partes que son más de juego, de escucharnos, sobre todo de comprensión entre el grupo. Cuando hay escucha y comprensión sale todo súper fluido. Pero claro, tiene que haber escucha, como prácticamente en todas las obras teatrales. Pero no sé, yo creo que la parte interpretativa nosotros la gozamos muchísimo justo en esta pieza. Simplemente es disfrutar, intentar escucharnos entre nosotros y poder llevar esto adelante con un mensaje que queremos transmitir al público. Lo más importante es que el público salga pues con una capacidad analítica y de reflexión conforme a lo que ha visto.